Continúo bendiciendo. Vamos a ir por favor a 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versos 9 al 15. 1 Timoteo 2, 9 al 15. ¿Lo tienen? Bien, leemos para honra y gloria del Señor. Vamos a leer acá. Dice la Escritura allí: asimismo, que las mujeres se ataven de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación y modestia. Padre bueno, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que uses tu palabra en medio nuestro, Señor, y que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis hermanos, en este pasaje, el tema que nosotros vamos a ver es el rol de la mujer en el plan de Dios. El rol de la mujer en el plan de Dios. Y yo sé que es bien sabido para ustedes que la sociedad contemporánea, la sociedad en la que nosotros vivimos y nos movemos, plantea una igualdad en los roles, en las funciones del hombre y la mujer. Y el pretexto para plantear esta igualdad entre los roles del hombre y la mujer, que no hay diferencia, dicen ellos, es que estas diferencias que nosotros vamos a señalar acá y que señala la Escritura, han sido dictadas por la cultura, han sido dictadas por la costumbre. En otras palabras, nos hemos adaptado a eso. Y por eso entonces hay diferencia en los roles. Ese es el planteamiento de la sociedad, ese es el planteamiento de la cultura. Hoy día nosotros vivimos en un mundo donde la mujer trabaja en la empresa, ocupa lugares de mando, hay hombres que están bajo su mando y tenemos inclusive mujeres que comandan batallones en el ejército. Tenemos mujeres que presiden gobierno, tenemos mujeres que pastorean iglesias en nuestro contexto, ¿verdad? Y esto aparentemente, por la práctica, por lo abundante de la práctica, pareciera ser normal. Y pudiéramos pensar que esto siempre ha sido así si no conociéramos nuestra historia. Antes del siglo XX, mis hermanos y amigos, la mujer, ¿verdad?, era cortejada por el hombre. Vivía con sus padres para ser enamorada. El hombre tenía que ir pedir permiso a los padres de esa mujer y dar la cara y tener una responsabilidad para con esta mujer. Pero esta mujer estaba en casa bajo la tutela de sus padres y luego pasaba entonces a estar bajo la sujeción de su marido. Esta mujer no trabajaba antes del siglo XX, esta mujer del siglo XX no votaba, esta mujer se vestía con vestidos que la cubrían completamente. Su rol se resumía a cuidar su hogar, a atender a sus hijos y a su marido. Ahora, la Primera Guerra Mundial, en el 1914, trajo consigo secuelas, trajo consigo cambio, ¿verdad? Los almacenes, los lugares de trabajo quedaron solos porque los hombres se fueron ¿a dónde? Se fueron a la guerra. Y como los hombres se fueron a la guerra, después de la guerra, estos lugares de trabajo tuvieron que ser ocupados por ¿quiénes? Tuvieron que ser ocupados por mujeres, ¿verdad? Entonces, las mujeres empezaron a ocupar esos lugares de trabajo. Luego de la guerra, en el marco de lo que se conoce, que hemos hablado en otras ocasiones, como los famosos, los archifamosos locos años 20, que fue un periodo de cambios en Estados Unidos, posteriormente a la guerra, y en esos cambios, porque hubieron muchos cambios económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, pero quiero concentrarme en un cambio específico, la nueva mujer. Es en ese momento de la historia a donde surgen unas mujeres llamadas flapper, las flapper. Las flapper era un grupo de mujeres jóvenes que querían liberarse de lo que ellas consideraban prohibiciones de la época.
Querían liberarse de estar sujetas a los hombres, querían liberarse de un sinnúmero de cosas que se vivían en esa época. Y estas mujeres empiezan a desarrollar estos movimientos para ellas poder votar, para ellas hacer un sinnúmero de cosas. Pero las Flapper no eran tan bien vistas porque las Flapper iban en contra del modelo ya establecido. Nota las características de estas mujeres. Se cortaron el cabello. La mujer en aquella época llevaba el cabello largo. Las Flapper dijeron, nosotros vamos a ir en contra de eso. Se cortaron el cabello como los hombres, tenían un look parecido al hombre. Los vestidos empezaron a cortarse por encima de las rodillas, empezaron a cortarse la falda por encima de las rodillas y empezaron a mostrar las rodillas, cosa que era impensable en esta época y que era visto como algo de poco decoro. Estas mujeres fumaban y bebían en público. Eso era impensable. Las mujeres que hacían eso antes del siglo XX eran prostitutas, eran tenidas en poco. Fumar y beber en público. Empezaron a usar abundante maquillaje y hablaban abiertamente de sexo. Hubo una revolución sexual a la luz de este llamada emancipación de la mujer. Estas mujeres también conducían y escuchaban jazz, eran bailarinas. Las mujeres empezaron a salir a la calle, empezaron a vestirse de otra manera, empezaron a bailar, empezaron a brincar, empezaron a hacer cosas que los hombres hacían y que ellas no hacían. Tenían otro estilo de vida, se reían de las normas sexuales, de la castidad que tenían otras mujeres antes del siglo XX. Esto le causaba risa a ellos, que una mujer llegara a matrimonio virgen, por ejemplo. Sus faldas cortas, a la altura de las rodillas. Este era el último grito de la mora y un grito de libertad. Su cabello corto, y hacían alarde, ¿verdad?, de estos códigos que ellas utilizaban y miraban a esas otras mujeres como que tenían la mente cerrada y la miraban con desdén, se reían de la decencia y patrocinaban lo indecente. Y esta tendencia feminista fue catapultada mayormente hacia las masas, porque esto lo hacían mujeres, ¿verdad?, que tenían cierta proyección a través del cine. El cine florecía en ese entonces, en el siglo XX. Y aparecen estas mujeres entonces a peinarse de esta manera, a usar maquillaje. Por eso es que nosotros vemos películas a donde la trama o a donde el enfoque de la película a veces se centra en una mujer fumando un tabaco, en una mujer con un sombrero de lado, en una mujer con un vestido rojo, por ejemplo, en una mujer enseñando las piernas, y usted ve una película de época y usted no entiende. Pero es que para ese momento eso era un escándalo. Eso estaba rompiendo con lo ya establecido. El estilo Flapper se convirtió en el símbolo de la mujer independiente americana. En principio rechazado, en principio tenida como prostituta por una parte de la sociedad, ¿verdad? Pero avanzando en el tiempo, porque no podemos hablar de toda la historia, estamos hablando de la vestimenta en principio. Avanzando en el tiempo, tocante a la vestimenta, aparece a principios de los años 60, recuerde que hablamos de que la falda se empezó a usar mostrando las rodillas, pero a principios de los años 60 aparece el fenómeno de la minifalda. La minifalda ya era una prenda donde la mujer mostraba más de lo que estaba mostrando. Esto fue un escándalo moralmente hablando, pero las mujeres veían esto como su libertad. Esta era una falda donde la mujer se atrevía a mostrar más, al punto de que algunos diseñadores que eran conservadores dijeron, no, nosotros no vamos a confeccionar ese tipo de falda, eso es demasiado vulgar, y se abstuvieron de confeccionar ese tipo de falda y en su lugar confeccionaban una llamada midi que era por encima de la rodilla y que aparentemente era más conservadora. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Bueno, las mujeres se agruparon y empezaron a protestar. Si no me dan mi minifalda, yo no te voy a comprar. ¿Y qué pasó con esos diseñadores? Muchos de ellos empezaron a quebrar, muchos de ellos empezaron a tomar la falda que tenían, empezaron a cortarla para poder venderla, ¿verdad? De esta manera nosotros vemos un resumen bastante apretado en la historia, cómo la forma de la mujer vestir ha venido cambiando después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero no hemos hablado todavía de ciertos elementos del desnudo. En 1970, una presentadora y cantante italiana
llamada Rafaela Carrà, desata una furia del Vaticano y un gran escándalo cuando ella se atrevió en televisión abierta a mostrar nada más y nada menos que su ombligo. Dice, ¿y eso fue escándalo? Sí, en ese momento eso fue un escándalo. Hoy en día nosotros vemos esas cosas como normales, pero en ese momento, cuando esa ética se estaba rompiendo, eso era un escándalo. Porque las mujeres en su momento vestían bien. En su momento no mostraban su cuerpo nada más que a su marido. Entonces la ausencia del liderazgo del hombre y la usurpación de los roles por parte de la mujer puso el pie en el acelerador para lo que nosotros conocemos y que ya es normal en esta época como la revolución sexual. Nosotros estamos viviendo en una revolución sexual. La mujer ha sido sexualizada. Y si usted no me cree, nada más tiene que ver los anuncios en la televisión. Para un pincho, para una botella de agua, eso tiene que ser promovido. ¿Por quién? Por una mujer semidesnuda, por una mujer vestida de manera explícita o utilizando objetos de manera explícita ante la cámara. Hoy se ve como normal que la mujer vista para atraer la mirada de los hombres. Para la mujer de hoy, eso es un símbolo de libertad. Y como le llaman modernamente, empoderamiento, ¿verdad? Empoderamiento. El empoderamiento se ha hecho dueño de todo el espectro y nosotros vemos eso como algo normal. Una mujer presidiendo un país, una mujer presidiendo un batallón, una mujer en una empresa, una mujer en tal lugar, ¿verdad? Y esto ha llevado a que muchas iglesias reproduzcan este modelo feminista, porque esto también ha afectado a la iglesia. Todo lo que pasa afuera de alguna manera termina afectando la iglesia. Y hoy día, ¿qué nosotros vemos en el lugar donde debe estar un hombre en la iglesia? Vemos a una mujer. En muchas iglesias vemos mujeres pastoreando iglesias. Este feminismo, este empoderamiento ha llegado aún a lo interno de la iglesia y lo vemos con el pastorado femenino. Y no solo con el pastorado femenino, porque hay iglesias que dicen, bueno, nosotros aquí no aceptamos el pastorado femenino, aquí el pastorado es masculino, sí, pero hay 200 ministerios a donde las mujeres están al frente. Y tienen hombres que están por debajo de ellas. Y ellas están al frente de esos ministerios, presiden esos ministerios y los hombres entonces están por debajo de ellas. ¿Acaso no es lo mismo? Hermanos, ninguna de estas tendencias de feminismo constituye el rol que por designio divino el Señor ha otorgado a la mujer. La mujer tiene un rol. Y para nosotros ver el rol de la mujer en el plan de Dios a la luz de la Biblia, vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver la mujer cristiana, su apariencia y actitud. En segundo lugar, la mujer cristiana y su testimonio. En tercer lugar, la mujer y su rol en la iglesia local. Nuestro último punto, el número 4, la mujer, su propósito y contribución en el plan de Dios. O sea, la mujer, ¿verdad?, debe tener una apariencia, la mujer debe tener una actitud. Y dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora, es importante destacar que Pablo está hablando a una iglesia. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Recuerden que esa es la iglesia donde Pablo ha mandado ¿a quién? A Timoteo, ¿verdad? Pablo ha mandado a Timoteo allí. Y esos son parte de los problemas que hay en esta iglesia. Que las mujeres han invertido su rol, ¿verdad? Entonces, la apariencia en ese sentido es una referencia a cómo luce la persona externamente, mientras la actitud se refiere a lo interno. Ahora, lo interno, lo esencial, lo correcto es que lo interno modele lo externo. Y nosotros vemos una expresión en este versículo que es así mismo. Y esto implica una transición del pasaje anterior donde hablábamos acerca de la oración evangelística y Pablo decía que todos los hombres tenían que levantar mano santa y orar en todo tiempo. Entonces ahora Pablo cambia su mirada hacia las mujeres, concentra su atención en la apariencia y en la actitud de las mujeres en la iglesia local. ¿Cómo debe ser la apariencia de la mujer cristiana? ¿Cómo debe ser su actitud? Dice el versículo 9 en la parte A, que las mujeres se atavien de ropa decorosa. Y este término atavien
viene de cosmeo, que dijimos que de ahí viene la palabra cosmético. Esta palabra que se refiere a belleza, que se refiere a embellecer. Y su significado en español es arreglar, poner en orden o alistar. La mujer, en otras palabras, tiene que arreglarse adecuadamente. Y parte de su arreglo personal, de su arreglo físico, implica la ropa decorosa. Esta palabra decorosa se traduce de una palabra parecida a la de cosmeo, pero es cosmio. Y al igual viene de cosmeo y se deriva del nombre cosmo, ¿verdad? Esta palabra cosmo, por lo general, se traduce como mundo, pero lo que realmente significa es sistema o orden, ¿verdad? Y lo contrario a un orden, ¿qué? Caos. Lo contrario al orden es el caos, es el desorden. La mujer no debe ser un caos, no debe ser un desorden en su apariencia ni en su actitud. La manera como se vestían las Flapper era fuera de orden. La manera en cómo se vestían las Flapper era un desorden. La manera en cómo se visten las mujeres por ahí afuera es un desorden, y la mujer no debe ser un desorden en su vestimenta. No debe ser un desorden en su actitud. La mujer puede traer su cuerpo bien cubierto y su apariencia también. Sin embargo, puede haber caído en el caos del legalismo. O sea, pudiera una mujer estar vestida y cubierta hasta la punta de la chancleta, hasta la punta de los zapatos. Sin embargo, su actitud no va acorde con esa vestimenta. Y muchas veces esa vestimenta está fuera de época, está desaliñada, está maltratada, ¿verdad? Y la iglesia, en respuesta al libertinaje que se vive allá afuera, en la vestimenta, posiblemente con una buena intención, se han ido al extremo. Y ese extremo se conoce como legalismo, ¿verdad? Esa es la razón por la que muchas mujeres cristianas no se arreglan el pelo, no se alisan, ¿verdad? Usan ropa atrasada, usan ropa desaliñada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han malinterpretado el concepto de la santidad y han caído en el legalismo. Y la palabra usada que nosotros vemos acá para ropa, en este versículo, es catastole, que no solo se refiere a la ropa, sino también a la apariencia y también al comportamiento. O sea, esta palabra no solo se refiere a cómo la mujer se ve, sino también a cómo la mujer se comporta. La mujer que viene al encuentro con su Señor en la adoración, con sus hermanos, no debe lucir una apariencia descuidada. Su vestimenta debe mostrar orden, belleza y, sumado a esto, su buena conducta y su comportamiento. Note lo que dice Proverbios capítulo 31 a 32 sobre la mujer virtuosa. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. O sea, esta mujer está bien vestida, esta mujer está bien arreglada, esta mujer se ha detallado para vestirse. No se puso lo primero que apareció, no se vistió con una lona vieja porque quiere estar cubierta. No, su atuendo tiene belleza, su atuendo tiene gracia. La idea de vestirse bien, de vestirse cubierta y de santidad no implica falta de gracia. La mujer es un ser sublime, ¿verdad? Y ese ser tiene que tener belleza. Su vestimenta tiene que tener gracia. Dice, de lino fino y púrpura es su vestido. Ella escogió esto cuidadosamente y lo decoró. La mujer tampoco debe ataviarse o arreglarse con peinado ostentoso. Ahora, ¿qué es un peinado ostentoso? Bueno, esto se refiere a estilo de peinado. Sin embargo, esto no significa que la mujer no debe peinarse. O sea, la mujer no debe usar estilo de peinado, la mujer no debe usar tal cosa. Eso no significa que la mujer no debe peinarse. Lo que esto sí significa, mis hermanos, y tenemos que ir al contexto para que lo podamos entender. Esta no es una alusión a la mujer estar desgreñada, estar peinada, estar sinterizada, estar desaliñada, ¿verdad? El contexto dice lo siguiente. Pablo se refiere a cualquier peinado llamativo que llame la atención de la congregación, que las personas no presten atención a la comunión. Y había mujeres en la iglesia de Éfeso que estaban distrayendo la atención con su apariencia, especialmente con su peinado. En esta cultura, las mujeres se tejían en el pelo perlas,
se tejían oro en el pelo, se tejían piedra preciosa en el pelo y se llenaban la cabeza de toda esta joyería y de todo este asunto que en vez de parecer una cabeza parecía una vitrina de la joyería Brador, ¿verdad? Entonces cuando esta mujer llegaba a la iglesia, esto era un espectáculo. Todo el mundo empezaba a mirar a esa mujer y a distraerse de la atención de la comunión en la iglesia, ¿verdad? Los creyentes empezaban a mirarla. Ahora, imagínate esa cabeza llena de joya aquí. Pero ven acá, ¿y qué es esto? Una estatua del antiguo Egipto. Ahora, hay que destacar, y esto hay que destacarlo, que la escritura no está prohibiendo la joya. Porque el legalismo prohíbe joya, la gente no puede ponerse una prenda, la gente no puede usar tal. No, la escritura no está prohibiendo eso. De hecho, cuando Eliezer, el criado de Abraham, fue a buscar la esposa para Isaac, fue a buscar a Rebeca, él lleva prenda y le pone prenda a ella, y le pone cosas preciosas, y ustedes pueden ver diversos ejemplos a donde las mujeres en la escritura se atavian, se ponen bonitas, usan prendas, usan ropa, usan perfume, ¿verdad? O sea, esto no se trata de legalismo. Hay que entender que cada cosa tiene su lugar. Y recuerdo entrar una vez en la universidad y ver a un profesor vestido como que era un merenguero de calle. Usted llega a esa aula y usted cree que usted llegó a una discoteca. Porque hay personas que no saben cómo vestir, o saben cómo vestirse y lo hacen de maldad, lo hacen a propósito. No se visten para la ocasión. Y uno de los principios de las 5S, que son las técnicas de gestión japonesa para administrar los espacios de trabajo, es el siguiente: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. ¿Qué busca una mujer con la cabeza llena de oro y llena de perlas y llena de todas esas cosas adentro de la iglesia? ¿Qué es lo que está llamando la atención? Y un escritor de la época, uno de los santos de la iglesia, Juan Crisóstomo, escribió lo siguiente: y entonces, ¿cuál es un atavio modesto? Lo que la cubra completa y decentemente y sin adorno superfluo, porque esté decente y el otro no. ¿Qué? ¿Se acerca usted a Dios para orar con el cabello entretejido y adornos de oro? ¿Va a una fiesta de baile? ¿A una fiesta de matrimonio? ¿A un carnaval? Estas cosas costosas tienen su momento. Aquí no se desea ninguna de ellas. Usted viene a orar, a pedir perdón por sus pecados, a rogar por sus ofensas, implorando al Señor y esperando que Él sea propicio. Fuera con esa hipocresía, dice él al terminar su escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas mujeres querían atraer la atención no sobre la comunión, sino que querían atraer la atención sobre ellas mismas, mientras violaban el propósito de la reunión de la iglesia. El propósito de la reunión de la iglesia no es que las mujeres vengan a exhibirse como que esto es una premiación, sino que usted venga con el debido respeto, con el debido orden, a adorar al Señor. El principio aquí es que la mujer debe cuidarse de ser el centro de atención en la iglesia. Ese es el principio. Debe cuidarse de ser el centro de atención en la iglesia. Claro, este contexto está hablando de la iglesia, pero la mujer no debe ser el centro de atención en ninguna parte. La mujer debe cuidar su vestimenta en todas partes. Aquí Pablo está hablando a la iglesia porque esta carta es enviada a la iglesia y las mujeres de la iglesia están allí. Ahora, usted es la iglesia estando allá afuera y estando aquí adentro. Cuando usted sale de acá, usted sigue siendo cristiano. O sea, si usted sale de acá y sigue siendo cristiana, tiene que actuar como tal. Un peinado escandaloso o una mala postura al sentarse puede distraer la atención y llevar a pecar a otros. Porque probablemente usted diga, bueno, yo no vengo con oro acá, pero a lo mejor usted viene de peinado, a lo mejor usted viene y se sienta mal, ¿verdad? Y a lo mejor hay un hermano que voltea la cara y descuida a lo que vino a hacer a la iglesia. Entonces la mujer tiene que cuidarse de eso, cuidarse de esas cosas. Y Pablo menciona algo más en lo que las mujeres en ese contexto presumían su riqueza, llamaban la atención sobre su belleza. Dice, las mujeres en la congregación no debían ataviarse o arreglarse con vestidos costosos. Ese era otro detalle. No solo estaban las perlas, no solo estaban tejidos, sino que también estaban los vestidos costosos. Y un vestido costoso que usaban las mujeres en ese contexto podía llegar allí a costar 7,000 denarios. Los vestidos comunes podían costar entre 500 y 800 denarios. Ahora, un obrero promedio ganaba un denario por día. O sea, imagínese usted
¿cuánto se requería? ¿Cuántos años se requería para poder comprar un vestido de eso? Los vestidos eran costosos, mis hermanos. Entonces, una mujer podía tener en toda su vida un vestido, quizá dos vestidos. Hoy día usted tiene vestido y usted dice que usted no encuentra qué ponerse. Ahorita a lo mejor para venir con un lío para usted vestirse. Yo no hallo que ponerme, no tengo ropa. Bueno, esas mujeres tenían uno o dos vestidos y quizás algunas no llegaban a tener ninguno. Hoy en día hay ropa en abundancia, usted va a la reguera, usted va y se baja, usted va y la busca, hay diferentes precios, hay todos los gustos. Pero en este contexto, cuando una mujer rica hacía su entrada con su vestido de 7,000 denarios, su cabello cargado de joyas, y llamaba la atención en la iglesia. Llamaba la atención en la iglesia. Además de distraer la atención del servicio, esto llegaba a fomentar envidia entre las demás mujeres que no tenían para comprarse esos vestidos. Pero problemas hasta matrimoniales porque los hombres empezaban a mirar a esa mujer. Todo el mundo empezaba a mirar a esa mujer. ¿Y qué es lo que tú la miras a ella? Pero que la mujer tiene un vestido costoso. Está trayendo la mirada sobre sí, ¿verdad? Y Pablo se está refiriendo aquí al aspecto externo, ¿verdad? A la apariencia de la mujer, sino también que él se refiere a su actitud, ¿verdad? La actitud de la mujer. No solo es como la mujer se vea, sino la actitud que la mujer tiene. Y de seguro, estas mujeres vestidas de esa manera, lo que provocaba que ellas se vistieran de esta manera, no era una vida piadosa, sino una mala actitud. Lo que ellas buscaban con esto era atraer la atención sobre ella. Y una mujer piadosa no está buscando atraer la atención sobre ella. Y hasta ahora Pablo había dado mandato negativo, es decir, de no ataviarse o arreglarse de tal o cual forma. Ahora, el mandato ahora es positivo. Las mujeres deben ataviarse, ¿pero de qué? ¿De ropa indecorosa? No, con pudor y modestia. Las mujeres deben vestirse con pudor y modestia. Y estas dos actitudes, porque son dos actitudes, ¿verdad?, deben caracterizar la apariencia de la mujer en la adoración. Pudor se refiere a la modestia mezclada con humildad. Y la humildad no es un asunto de que se vea pobre. La humildad es un asunto de que tú no tengas que aparentar cosas sin necesidad. No hay necesidad de que tú vengas con la cabeza cubierta de diamantes a la iglesia. No hay necesidad de eso. A la iglesia se viene a adorar al Señor. Y una mujer piadosa se sentiría avergonzada si es culpable de distraer la atención de los demás en el culto. Una mujer piadosa se sentiría avergonzada de provocar a alguien con algún pensamiento lujurioso por estar mal vestida. Porque hoy día, ¿verdad?, nosotros hablamos de los vestidos costosos allá, hablamos de las prendas y todo lo demás, pero hoy día es un asunto de una vestimenta exagerada que ha llegado hasta los internos de nuestras iglesias. Hay hermanas que visten con escote, hay hermanas que visten de cierta manera que atraen la atención de los hombres en la iglesia y por demás pensamientos lujuriosos. Y una mujer piadosa debe sentirse avergonzada de provocar pensamientos lujuriosos en los hombres. Por tanto, la mujer piadosa se arregla adecuadamente para que eso no suceda. Una mujer piadosa con una buena actitud no va a vestir de tal manera que provoque tentación. Una mujer piadosa aborrece tanto el pecado que va a evitar a toda costa que alguien pueda pecar por causa suya. La palabra modestia, mis hermanos, se traduce como dominio propio sobre las pasiones sexuales. La palabra modestia, dominio propio sobre las pasiones sexuales. Y está de más decir, o no está de más decir, que hay mujeres que no tienen dominio propio sobre sus pasiones sexuales. La falta de modestia, se visten de manera sensual para atraer la mirada de los demás. En Proverbios capítulo 6, versículo 23 al 26, se nos habla de la mujer extraña. Dice la escritura allí en el versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice el verso 25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos,
porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Lo está haciendo a propósito. Está atrayendo la atención de ese hombre. ¿Qué es lo que hacen las mujeres prostitutas en la calle? Se visten de esa manera para atraer la mirada de los hombres. Pero esto ha pasado a ser normal, que las mujeres muchas veces común visten de tal manera para atraer la mirada de los hombres. Y en este ejemplo de una mujer extraña que no es piadosa, es el vivo espejo del mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. Esta mujer se viste para que la vean y busca la manera de que la vean. Y vimos en la historia, ¿verdad?, que primero fue sobre la rodilla, que luego fue la minifalda, pero hoy en día la minifalda no es un escándalo. Hoy en día la minifalda es prácticamente ortodoxa con lo que nosotros podemos ver en nuestro mundo, lamentablemente, de cómo se visten muchas mujeres para atraer mirada. Y cuanto más la actitud y el comportamiento. Proverbios capítulo 31, versículo 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer que se viste de pudor y modestia es una mujer que tiene buen testimonio de quienes la conocen. Difícilmente un hombre le vocifere una barbaridad a una mujer que vaya vestida correctamente. Todo lo contrario, el impío ve a una mujer que viene de la iglesia y está vestida correctamente, con una buena actitud, y le dice: sierva, Dios la bendiga. No se atreve, se cohíbe de decirle cualquier cosa fuera de lugar. ¿Por qué? Lo que esa mujer está resaltando con su vestimenta más su comportamiento es una postura que resulta agradable aún para los impíos, mis hermanos. La vestimenta, la apariencia, la actitud, el comportamiento de la mujer piadosa es de suma importancia. Ahora, esto nos conduce a nuestro segundo punto: la mujer cristiana y su testimonio. La mujer cristiana y su testimonio. Dice el versículo 10: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, una mujer piadosa debe sustentar su testimonio con un buen comportamiento y una buena apariencia. Ahora, el adorno de la mujer piadosa que debe llamar la atención no son sus curvas, no son sus atributos, sino sus buenas obras. Y esta palabra buena se refiere a obras que son genuinamente buenas, que no son buenas nada más en apariencia. Si usted va conmigo a Efesios 2:10, la Escritura dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa es la buenas obras que el Señor se refiere. La mujer debe vestirse de buenas obras. La mujer debe ataviarse de buenas obras. Y una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, debe hacer caso a lo que dice la palabra en cuanto a su conducta. La mujer piadosa da gloria a Dios con su comportamiento y da gloria a Dios con su apariencia. La Escritura nos dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que a las mujeres en la iglesia de Éfeso estaban contradiciendo el rol, estaban contradiciendo el plan de Dios con su mala conducta y con su mala actitud. ¿Por qué? Porque la mujer podía estar bien adornada, pero su actitud no permitía que esto pareciera belleza. O sea, una mujer puede estar bien vestida, una mujer puede aparentar estar vestida desde el punto de vista de modestia. Sin embargo, una mala actitud trae abajo esa vestimenta, quita la gracia de esa apariencia. Note lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Esa mujer está hermosa, ¿verdad? Pero tiene una mala actitud. Entonces, ¿de qué le sirve? Es hermosa, pero tiene una mala actitud. La mujer debe llamar la atención por estar adornada de buenas obras, un comportamiento y una actitud que glorifique a su Señor. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que llamó la atención de vos, de Ruth? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Nosotros vimos el libro de Ruth, el hermano Phil lo compartió. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a vos? Fue cómo ella se veía, fue el color de sus ojos, fue cómo estaba vestida. Nota lo que dice la Escritura en el capítulo 2, versículos 5 al 12.
Y vos dijo a su criado, al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esa joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criados. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En el versículo 10, ella le contesta. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? O sea, ella se sorprendió. Pero este hombre no me conoce. ¿Y por qué este hombre me está tratando de esa manera? ¿Por qué él me está dando esas facilidades? Note lo que él responde en el versículo 11. Respondiendo vos le digo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, ha venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarse. O sea, ¿qué fue lo que le llamó la atención de ella? Su testimonio. Él ni siquiera la conocía a ella. Se alcanzó a ver a esa muchacha allá espigando y le preguntó a su criado, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es ella? Él sabía quién era Noemí. Él sabía que Noemí había venido con una muchacha, pero él no sabía quién era ella, pero él había oído del testimonio de ella. O sea, el testimonio fue la carta de presentación de Ruth. Él no la conocía ni físicamente, no fue su cabello, no fue su mirada que le atrajo, no fue como hablaba, no fue nada de eso. Nada de eso, fue su testimonio, fueron sus buenas obras. Entonces la mujer piadosa tiene que ataviarse de buenas obras. Y si tú estás aquí, mi hermana, te lo digo a ti, tú tienes que ataviarte de buenas obras. Tienes que vestirte de buenas obras, ¿verdad? ¿O acaso tú estás preocupada por vestirte como se viste la cantante de moda o como se visten las mujeres famosas? No, es de buenas obra, ¿verdad? O está preocupada por llamar la atención sobre tu físico como lo hace todo el mundo allá afuera. No, la Biblia dice que es de buenas obras que tú tienes que vestirte. Tenemos que recordar, y las mujeres recuerden este versículo del 5:16 de Mateo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En última instancia, las buenas obras de la mujer tienen que glorificar a Dios. Tus obras, mujer, tienen que glorificar a Dios. Lo que estaban haciendo las pláticas, lo que están haciendo las mujeres por ahí afuera, vistiéndose de esa manera, con esa mala actitud, fumando, comiendo chicle, diciendo malas palabras, torciendo la boca, poniéndose una gorra de lado, malversando su belleza, ¿verdad? Ninguna de estas cosas glorifican a Dios. Vos glorificó a Dios al conocer el testimonio de Ruth. Ahora, si alguien preguntara por ti, ¿qué la gente diría de ti? ¿Glorificarían a Dios? ¿Qué mujer más piadosa esa? ¿Qué mujer que tiene buen testimonio? ¿Dirían eso de ti? ¿O moverían la cabeza y dirían, no hay nada que buscar? Pero de la iglesia. Eso de la iglesia, pero mira cómo está vestida. Sí, pero imagínate, vete a la casa. O sea, ¿qué dirían de ti? Que cuando alguien se exprese de ti, se exprese parecido a vos. Una mujer piadosa, una mujer revestida de buenas obras. Eso es lo que la Escritura está diciendo. El testimonio de la mujer es de suma importancia. Su apariencia, su vestimenta, su actitud, su testimonio, sus buenas obras son de suma importancia para el Señor, porque glorifican a Dios y no ponen la atención sobre la mujer, sino que ponen la atención sobre Dios. En tercer lugar, hablemos también del rol de la mujer en la iglesia local. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia local, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la mujer a lo interno de la iglesia? Vayamos por favor al versículo 11 de este pasaje. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Si a Pablo toca el tema de la función de la mujer, ahora a lo interno de la iglesia local, a lo interno de una congregación, ¿verdad? Y algo que nosotros vemos en este versículo es que de la mujer no se deja fuera del aprendizaje. Pablo dice, la mujer aprenda en silencio. Ahora, esto está en contraposición con lo que sucedía en las demás culturas, en la cultura pagana, que a las mujeres no se les permitía aprender. A las mujeres no se les permitía aprender. Sin embargo, Pablo dice acá en esa expresión, la mujer aprenda en silencio. Y esto no es una solicitud, esto es un mandato que Pablo está dando a esta iglesia. Parece que las mujeres estaban queriendo ocupar los lugares de enseñanza allí. Y Pablo está diciendo, la mujer aprenda en silencio. En otras palabras, la mujer podía recibir la enseñanza. La mujer podía ser enseñada, podía aprender. Ahora, lo que ellas no podían era enseñar correctamente. Y aprender se refiere a ser informado, y en este caso, ser informado por la palabra del Señor. Además, la adoración y la enseñanza no se excluyen. O sea, la adoración, el servicio en la iglesia, la comunión en la iglesia no está excluida de la enseñanza. Las mujeres necesitaban ser enseñadas, porque ¿de qué manera van a dar gloria al Señor si no conocen la palabra de Dios? Necesitan que alguien se la enseñe. Dice Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿verdad? Ellas iban a dar gloria a Dios, pero ¿de qué manera iban a dar gloria a Dios si no sabían lo que Dios quería? Bueno, tenían que conocer la palabra del Señor, de manera que eran enseñadas. Y la mujer tiene que ser instruida en la palabra del Señor. Sin embargo, en el judaísmo del primer siglo, la mujer no tenía la estima que nosotros vemos aquí en la iglesia, ¿verdad? En el judaísmo del primer siglo, las mujeres se les permitía entrar a la sinagoga, pero no se le animaba a que aprendieran, ¿verdad? La mayoría de los rabinos se negaban a enseñarles a las mujeres. Se veían esto como una pérdida de tiempo, enseñarle a una mujer. De hecho, decían que enseñarle la palabra de Dios a una mujer era como echarle la perla a los cerdos, una pérdida de tiempo. Los griegos también excluían a las mujeres de la enseñanza y la excluían de socializar. Una mujer griega estaba trancada por ahí. Note lo que dice este autor acerca de la mujer griega. Dice, la mujer griega decente tenía una vida muy confinada. Vivía en sus propias habitaciones, en la que no entraba otro que no fuese su esposo. Ni siquiera se mostraba en las comidas. En ningún momento aparecía sola en la calle. Nunca iba a ninguna reunión pública. Ahora, estas costumbres paganas, mis hermanos y mis hermanas, se estaban arraigando en la iglesia de Éfeso. El espejo del mundo estaba encontrando eco en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y probablemente esto trajo como consecuencia que las mujeres, por decirlo popularmente, se revoltearan, ¿verdad? Porque la mujer estaba siendo maltratada allí en aquella iglesia. Y Pablo está poniendo los puntos claros. No. La mujer aprenda en silencio. Ustedes pueden aprender, ahora ustedes no pueden venir aquí a mandar, ustedes no pueden venir aquí a enseñar, porque eso es un oficio que está dedicado a los hombres, ¿verdad? Y recordemos que esa era una iglesia desorganizada, una iglesia con muchos problemas, ¿verdad? Y el papel de Timoteo era organizarla, y este era uno de los problemas que tenía, que las mujeres querían hacer lo que le daba su voluntad allí en la iglesia de Éfeso. Querían ocupar el lugar de los ancianos. Y Pablo reafirma el derecho que tienen ellas de aprender. Ahora bien, ustedes no tienen derecho a enseñar a una congregación que está compuesta por hombres y mujeres. Y cuando la iglesia se reúne, las mujeres deben escuchar a los hombres en silencio con toda sujeción. La palabra sujeción viene de alinearse, ¿verdad? Bajo la voluntad de. Y subraya con toda sujeción, o sea, alíñese, no hay espacio para la duda. Usted viene a aprender, no a ocupar el lugar de la enseñanza en la iglesia. Y esta es una referencia al contexto de la adoración, es decir, al servicio de la reunión. Quiero hacer algunas salvedades, porque algunos le dan un significado bastante contrario a este pasaje. No permito a la mujer
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Note lo que algunos enseñan. Que mientras la mujer tenga una buena actitud y un buen comportamiento, la mujer puede enseñar a la congregación. Esa es la enseñanza de algunos, ¿verdad? En otras palabras, puede ser pastora, puede ser predicadora. Lo que ella tiene que tener es una buena actitud. Pero hay otros que enseñan lo siguiente. La mujer tiene que estar callada y no emitir ningún tipo de conversación mientras está en la iglesia. O sea, estos se van al extremo. La mujer no puede conversar, la mujer no puede enseñar a los niños, la mujer no puede enseñar a otras mujeres, tiene que estar completamente callada. Ahora, el primer ejemplo, ¿verdad? Habla de una teología liberal, que la mujer haga lo que ella quiera. Y el segundo ejemplo, que es otro extremo, habla de legalismo. Ambos extremos, ambas enseñanzas son pecaminosas. Lo correcto no es lo que yo sienta, lo correcto no es lo que yo quiera, lo correcto es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura con relación a esto, verdad? Y el versículo 11 aclara un poco más, el versículo 12, perdón, aclara un poco más el versículo 11. Note lo que dice el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. O sea, las mujeres deben permanecer en silencio en el sentido de no enseñar. O sea, deben mostrar sujeción al no usurpar la autoridad del ministro, del predicador o el anciano en la iglesia. Ahora, esto es verdad, no porque las mujeres sean en un sentido inferior a los hombres, de ninguna manera. Esto es verdad porque eso es lo que Dios ha establecido. O sea, no es por inferioridad, es porque esas son las normas que el Señor ha establecido en su ley. Si usted va a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34, dice lo siguiente: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, algunas personas entienden que la mujer está siendo denigrada acá. A la mujer se le está denigrando, sus derechos se le están maltratando, se le están coartando. Esas son unas iglesias machistas. Pablo era machista, Pablo no quería saber de la mujer, nada más quería mandar a él. O sea, algunas personas lo ven de esta manera, ¿verdad? Pero hasta acá nosotros vemos claro lo que la Escritura nos dice: que la mujer no debe predicar, que la mujer no debe pastorear la iglesia local. Ahora, ¿cuál es el rol de la mujer entonces en la iglesia? ¿Qué es lo que la mujer puede hacer en la iglesia? Claro, porque la mujer tiene un rol en el plan de Dios y tiene una función a lo interno de la iglesia. Ahora, no debemos entender que la iglesia son estas 4 paredes. Ese es el templo. La iglesia somos aquellos que nos reunimos aquí dentro. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura tocante al ministerio de la mujer? En Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, ¿verdad? Allí nosotros encontramos el ministerio de la mujer. Dice la Escritura, versículo 3: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, la mujer no puede ser maestra en la congregación de hombres, ¿verdad? Una congregación compuesta por hombres y mujeres, sin embargo, sí puede enseñar a otras mujeres, como vemos en este pasaje. O sea, hay un plan para la mujer, hay un rol para la mujer. Estas muchachas jóvenes, por ejemplo, que se casan, que necesitan consejería, necesitan ser aconsejadas y son influenciadas por el mundo, ¿verdad? Esas mujeres que ya se han casado, que han tenido marido, que han criado hijos, que se sujetan a sus maridos, tienen entonces que entrenar a estas mujeres, porque son mujeres con un testimonio de buenas obras, son mujeres que han criado, son mujeres que se han sujetado a sus maridos, ¿verdad? Entonces, estas mujeres que han cumplido con su rol, tienen el deber de enseñar a otras mujeres el camino que ellas han transitado, el camino que ellas han caminado. Y toda mujer, aún no se haya casado, tiene el llamado de ser una maestra del bien, cuidando de su hogar, de su marido y de sus hijos. O sea, hay un rol de la mujer a lo interno de la iglesia. Si tú no estás cumpliendo con ese rol, o si tú no sabías, empieza a cumplir con él.
La mujer tiene un rol y este pasaje termina diciendo, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? No sea blasfemada, no sea tirada por el suelo, no sea tenida en poco. La mujer tiene que cumplir su rol. Las ancianas, las mujeres mayores que han tenido hijos, que han dado a luz, que se han sujetado a su marido, tienen que instruir a las mujeres jóvenes. Y esas mujeres jóvenes un día van a ser ancianas y van a seguir haciendo lo mismo. Entonces nosotros tenemos ahí que tenemos el ministerio de la mujer. La mujer no está llamada a ser pastora, la mujer no está llamada a ser maestra de los hombres en la iglesia, sin embargo está llamada a ser maestra del bien. Dios no la relegó a no ser maestra. Aquí la escritura dice que sean maestras de qué? Maestra del bien. Es ahí tu ministerio, ¿verdad? Es ahí tu ministerio. En cuarto lugar, hablemos entonces del propósito y la contribución en el plan de Dios de la mujer. Vayamos por favor al versículo 13 al 15. Dice la escritura allí: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvarán engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación y modestia. Ahora, el propósito en la escritura se define como la intención original de Dios en su creación en cuanto a la función del hombre y la mujer. O sea, la intención original de Dios en su creación en cuanto a la función del hombre y la mujer. En otras palabras, lo que nosotros vemos en el mundo no es la intención original de Dios con relación a su creación, ni con relación a la función que se ha invertido en el mundo. La mujer está haciendo cosas que no debe estar haciendo y ha dejado de lado su ministerio, ha dejado su casa, ha dejado su hogar, ha dejado su marido, y si está en su casa no se somete al marido, ¿verdad? Sin embargo, la mujer tiene un rol en el plan de Dios. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, el propósito de Dios para con Adán en su plan es más que evidente, ¿verdad? Porque Adán fue creado primero. Y si fue creado primero, entonces Adán era el líder. Pero no solo eso, Adán es quien recibe las instrucciones, ¿verdad? Adán es el responsable. Adán era quien tenía esta función en el plan de Dios. Adán tenía la responsabilidad de liderar a Eva mientras ella iba a complementarlo a él. Dios hizo a la mujer después que hizo al hombre para que fuese su ayuda idónea. Y dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, versículo 18, y digo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer es la coheredera del hombre, la ayuda idónea del hombre. O sea, la mujer no es igual al hombre, la mujer complementa al hombre. Y algunos atribuyen los roles a la cultura en la que vivimos. Sin embargo, vemos que Pablo apela al relato de la creación, porque ha sido lo mismo siempre. Eso es la cultura. Es que nosotros estamos acostumbrados a que la mujer se vista de esta manera, a que la mujer haga esto. No, Pablo está apelando a Génesis, está apelando al relato de la creación en el capítulo 2. Pero él no solo usa el capítulo 2, también va, Primera de Corintios también apela a Génesis. Primera de Corintios 11, 8 al 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, ¿verdad? ¿A quién fue que Dios instituyó como líder y responsable? Al hombre. El hombre es el responsable. El énfasis, partiendo del propósito original de Dios para su creación, mediante las funciones de Adán y de Eva. El Señor estableció allá en Génesis cuál era la función del hombre, cuál era el rol del hombre y cuál era la función o el rol de la mujer. Fue establecido y lo vemos allí, no es un asunto cultural. Y Pablo lo está haciendo resaltar, ¿verdad? Está resaltando que el hombre es el líder, que Dios lo ha establecido en su plan. Ahora recordemos que Él está afianzando estas verdades en una iglesia donde esas verdades se están teniendo en poco, donde las mujeres querían enseñar, donde las mujeres querían ser maestras, donde las mujeres querían ser predicadoras. Sin embargo, dicha función, cabe resaltar, es dada al hombre, y es dada al hombre de acuerdo al plan original. Adán fue el ser creado antes que Eva,
fue a él, a quien Dios le dio las instrucciones. Inclusive, antes de que Eva fuese creada, nosotros vemos a Adán poniéndole nombre a los animales. ¿Quién fue que le dio instrucciones de que le pusiese nombre a los animales? Dios le dio instrucciones a él. Nosotros no vemos a Dios dándole instrucciones a Eva. Vemos a Dios dándole instrucciones a Adán. Es a Adán que se le dan las instrucciones. Dicho de otra manera, él es el líder. Él es quien recibe las instrucciones. Él es el primer maestro y Eva la primera alumna. Porque las instrucciones son pasadas a Eva de parte de Adán. O sea, dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y Pablo no está apuntando necesariamente a la culpabilidad de la mujer o a la culpabilidad del hombre. Él lo que está haciendo, ¿verdad?, es que efectivamente las cosas sucedieron en ese orden. Y en ese orden es que tienen que ser explicadas. Y nosotros vemos la funesta historia de la caída en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Ahora, ¿quién fue que le dijo a Eva que ella podía comer de todos los otros frutos menos de ese árbol? ¿Quién? Adán. Adán. Recuerden que Eva no recibió instrucciones de Dios. Fue Adán que recibió instrucciones de Dios. Eva no recibió instrucciones de Dios. Y eso lo convierte a él en el líder. Es él quien pasa las instrucciones a ella. Y fue el mismo Adán entonces quien dio instrucciones directas a ellas, las cuales él había recibido de parte de Dios. Y Eva no estaba preparada para asumir la responsabilidad del rol de Adán. Ella tenía su propio rol. Fue creada como ayuda idónea. Así que cuando salió de la protección del liderazgo de Adán, se hizo extremadamente vulnerable. ¿Qué pasó? Cayó. Entonces, Adán entonces violó la función de liderazgo siguiendo a Eva, porque ella entonces le dio. ¿Y qué hizo? Comió. Ahora, aunque no fue él quien fue engañado, la perversión del orden divino fue completada. Y la caída no solo ocurrió por la desobediencia de Dios, sino también por la violación de sus funciones, las cuales Dios ya había establecido. Note que estoy hablando de funciones y estoy hablando de rol. El hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios, pero son distintos en sus funciones. Y Adán no fue engañado como Eva, sin embargo, Adán decidió desobedecer. O sea, Eva fue engañada, Adán decidió desobedecer. Porque como la cabeza, Adán era el líder representativo. Aunque Eva fue engañada, él tenía la responsabilidad final. Por tanto, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, a quien se señala como responsable, ¿a quién es? Al hombre. Al hombre se señala como responsable. Ambos son culpables, pero al hombre se le señala como responsable. Y si usted va a Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, dice la Escritura, por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. La responsabilidad se centra en el hombre, porque el hombre es el líder representativo. No porque el hombre lo diga, sino porque Dios lo estableció de esa manera. En 1 Corintios capítulo 15, verso 21 al 22 dice la Escritura, que por cuanto la muerte entró por un hombre, lo
dice que entró por una mujer. Por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? En esos versos nosotros vemos el problema, pero también nosotros vemos en esos versos la solución del problema. La solución del problema es otro hombre, pero un hombre sin pecado. ¿Quién es ese hombre? Cristo Jesús. Así como el pecado entró por un hombre, era necesario que saliera por un hombre, pero por un hombre perfecto, ¿verdad? Entonces, retomando el punto, Dios tiene un propósito definitivo con la mujer en su plan. Hemos dicho que la mujer fue creada como ayuda idónea, ¿verdad? Para complementar al hombre. Ahora lo que nosotros vemos en nuestro contexto y en nuestro mundo es producto de la caída. En el contexto de la iglesia de Éfeso, es a mujeres que no están cumpliendo con su rol, que están adversando a los hombres, queriendo usurpar su lugar, queriendo medirse con el hombre, queriendo competir con el hombre. Mujeres que no están actuando conforme a su función, que tienen su función como coheredera como algo poco y bajo. Mujeres con la disposición a estar fuera de su casa con hambre de reconocimiento, con hambre de que se les reconozca. Mira, hemos avanzado en esto, hemos logrado esta conquista, y yo por ser mujer me da más brega, y yo he conseguido esto, y usted escucha esas cosas, ¿verdad? Mujeres exitosas en su carrera, empresas, pero con matrimonios en decadencias y divorciadas. Recordemos que el hombre y la mujer son iguales otra vez, en dignidad ante Dios, pero diferentes en sus funciones. Tanto el hombre como la mujer contribuyen al plan de Dios, complementándose de acuerdo a sus funciones el uno al otro. Ahora, ¿cuál es la contribución de la mujer en el plan de Dios de acuerdo a su función? Note lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. Y este término se salvará viene de un término que se traduce sozo, y este término puede traducirse como rescatar, preservar seguro y sin daño, sanar, liberar de. O sea, la mujer tiene un vínculo con sus hijos, ¿verdad? Eso podemos verlo en la naturaleza. La mujer tiene un vínculo más estrecho que el hombre con sus hijos. Desde el embarazo, desde que amamanta a sus hijos, desde los niños en los primeros años, ¿verdad? Y junto con eso tiene la responsabilidad de criar hijos piadosos que amen a Dios. Una mujer que cumple con su rol, que cuida de su casa, que ama a su marido y sus hijos, va a glorificar a Dios con sus acciones. El estigma de haber sido el instrumento usado por Satanás para traer abajo a la humanidad se va desvaneciendo cuando la mujer va cumpliendo con su rol. Otra manera de quitar el estigma de haber traído abajo a la humanidad por ser engañada es lo que vemos en la parte B del versículo 15. Ella se salvará, ¿verdad? Será sanada, va a cuidar de ese estigma, ¿verdad? Si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. O sea, lo que estamos diciendo no es que la mujer se va a salvar desde el punto de vista espiritual porque tenga hijos, porque críe hijos. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que de alguna manera ella va a revertir el problema que causó criando hijos que amen a Dios, glorificando a Dios con la crianza de sus hijos, ¿verdad? Para revertir este daño, permanecer fiel al Señor e impulsada por el amor por el cual es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Por supuesto que una vida piadosa y una vida de santidad tienen que ser el adorno de la vida de esta mujer. Pero la palabra también menciona la palabra modestia. Y esta palabra modestia que vemos en este versículo es la misma palabra que encontramos en el versículo 9, que se refería a la apariencia, que se refería a la actitud y al comportamiento de las mujeres que profesan piedad. Una mujer que viste de buenas obras, que tiene buen testimonio, que no se viste para atraer la mirada de los hombres, ¿verdad? Es una mujer relevante. De ninguna manera, una mujer que cría a sus hijos, una mujer que cumple su rol, es una mujer, ¿verdad?, que no es relevante. Esa es una mujer relevante porque está cumpliendo con su rol, porque está dando gloria a Dios, ¿verdad?, con su comportamiento y con sus actitudes. Así que si Dios le da hijos, da gloria a Dios con la crianza de sus hijos, porque ese es otro detalle.
La mujer va a dar gloria a Dios con la crianza de sus hijos si Dios le da hijos. En dado caso, hay mujeres que Dios no le da hijos. Ahora, de ninguna manera, una mujer que glorifica a Dios con su comportamiento, sujetándose a su marido y cuidando de su hogar, es una mujer inferior. O sea, la mujer no es inferior al hombre. El hombre y la mujer son iguales en dignidad delante de Dios y se complementan y cumplen una función, ¿verdad? Cristo no es inferior a Dios y Cristo se somete en la Trinidad. El Hijo se somete al Padre y son una misma, y en esencia son lo mismo, son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ninguno es menor que el otro porque se someta, porque son distintos en sus funciones. De esta misma manera, el hombre y la mujer son distintos en sus funciones. Eso no implica que sean inferior el uno del otro, mis hermanos. La mujer inferior es aquella mujer que no se somete al hombre ni se somete a Dios. Y en un mundo donde la mujer ha sido sexualizada, como decíamos al principio, por las grandes marcas para traer ganancias económicas, para vender un pincho y vender cualquier cosa, la mujer tiene que aparecer desnuda o mal vestida en la pantalla. Las mujeres inferiores no son las que están en su casa cuidando a sus hijos y a su marido. Las mujeres inferiores son aquellas que, al igual que Eva en el Edén, se están dejando engañar por las artimañas de Satanás en este tiempo. Han salido debajo del liderazgo de su marido y se han hecho vulnerables y han caído en el engaño de este siglo. La rebelión de la mujer en contra de su rol no es una rebelión en contra del hombre, es una rebelión en contra de Dios. Fue Dios quien designó de manera divina los roles, no ha sido el hombre que lo ha hecho. La mujer piadosa encuentra su libertad y valor al cumplir con su rol para el cual Dios la creó. La relación del hombre y la mujer la vemos en la ilustración, ¿verdad?, de la relación de Cristo con su iglesia. Ahora, ¿ustedes se imaginan, mis hermanos, una inversión de roles entre Cristo y su iglesia? O sea, podemos imaginarnos una inversión de roles entre el hombre y la mujer, pero no podemos imaginarnos una inversión de roles entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos tú y yo si Cristo no hubiese cumplido con su rol? ¿Dónde estaríamos tú y yo si Cristo, en lugar de morir en la cruz, se sujeta a la iglesia? ¿A dónde íbamos a parar nosotros, verdad? Esto constituye un caos, constituye un desorden. O sea, nosotros vemos ese desorden a menor escala entre la inversión de rol entre la mujer y el hombre, pero si esto hubiese sucedido con el Señor en la iglesia, tú y yo no existiéramos. El plan que Dios tiene con el hombre y la mujer, ¿verdad? Nosotros lo vemos reflejado entre la unión de Cristo con su iglesia, entre el rol de la iglesia que se sujeta a Cristo y en Cristo, ¿verdad?, que ama a su iglesia y que se entregó por ella. O sea, los roles no deben ser movidos. Cuando los designios de Dios son contrariados, nosotros lo que tenemos es desorden. Y eso es lo que nosotros vemos en el mundo, un desorden. Eso es lo que vemos en muchos hogares, un desorden. Ah, pero que hemos avanzado, porque hoy en día tenemos mujeres que son presidentas, hemos avanzado, porque hoy en día hay una mujer que es capitana, hemos avanzado con tal cosa. ¿Y dónde están los hijos de esa mujer? ¿Dónde está el marido de esa mujer? ¿Dónde está el marido de la pastora? Ella lo está pastoreando. La jefa del ejército, ella lo está liderando. Eso es un desorden. Eso es un caos, esa es una inversión del plan de Dios y esa es una rebelión que no es contra el hombre, sino que es una rebelión contra Dios. Que el Señor nos ayude. Mujer que está aquí en esta mañana, la invitación en esta mañana es que tú puedas meditar en las verdades que hemos visto a la luz de la Escritura. No hemos visto verdades a la luz de lo que pudiera parecer machismo en nosotros en esta mañana, sino que hemos visto estas verdades a la luz de la Escritura. Ojalá pueda ser de bendición a tu vida, ¿verdad? Y no te dejes engañar por ese modelo satánico que vemos en el mundo, que ve la sujeción de la mujer a su marido como inferioridad. La mujer que se somete a su marido, que cumple su rol, halla su libertad, porque para eso el Señor la creó. Dios le bendiga. Padre bueno, te damos gracias, Señor.